Les invito a que escuchemos la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Voy a leer, hermanos, por favor, usted escuche atentamente. Colosenses capítulo 1, del versículo 11 al 14. El tema de hoy, hermanos, para los que gustan apuntar, se llama De las tinieblas a la luz admirable. Colosenses 1, del 11 al 14, dice así la palabra de Dios: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esta es palabra de Dios. Siéntese, hermano. En la palabra de Dios, que muchas veces nos habla en forma simbólica, gusta de utilizar precisamente expresiones que hemos escuchado en otras predicaciones. Cuando nos dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Ha habido predicaciones con respecto a eso. Ahora, también la palabra de Dios nos habla que nosotros como cristianos somos también la luz del mundo. Amén. Ahora, pero esta luz no lo éramos antes. Dice la palabra de Dios que nosotros no éramos ni siquiera una chispa, pues, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, no había vida en nosotros. Estábamos muertos, declara la palabra terminantemente, no había un punto medio. No había una chispa de vida siquiera. Mas, sin embargo, al Señor le ha placido dentro de su voluntad, porque lo ha hecho por su sola voluntad, hermanos, por su gran misericordia, por su naturaleza, pues, propia. ¿Qué le ha movido al Señor para habernos cambiado de posición? Es cuestión de que nos preguntemos a nosotros, ¿qué nos vio? ¿Qué nos ha visto? Sabemos que somos criaturas suyas, fuimos creados por sus manos, dice la palabra de Dios, y todo lo que existe fue hecho por Él. Pero de todo lo que existe, se fijó en el hombre. Aquel que tomó, si ustedes recordarán, y también a la mujer incluso, nos hizo con sus manos. Dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Porque si nos ponemos a comparar la grandeza del hombre, lo más grande que puedan ustedes imaginarse del hombre, la llegada a la luna, los satélites que ha creado, toda esa grandeza que en el hombre hay, se queda muy pequeña en comparación al que lo hizo, a su Dios. Se queda muy pequeña. El mismo Señor ha expresado en la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, dice, que así como está lejos el cielo de la tierra, ¿sí?, así estamos separados en cuanto a las cosas que podemos hacer. Nosotros, aunque somos creativos, hemos llegado a crear nada más máquinas, instrumentos, sin vida. Mas, sin embargo, el Señor puso un mecanismo maravilloso en el caso de la mujer para que creara vida también. Entonces nos ha compartido muchas habilidades el Señor. Nos ha compartido de su gloria y nos ha prometido incluso que estaremos con Él en su gloria. Amén. Siempre se ha recurrido al Antiguo Testamento, en el que dice la palabra de Dios, y Él mismo de la boca de Jehová dice que Él no comparte su gloria con nadie. Pero más sin embargo, el anhelo hoy de Él, al haberse acercado a nosotros, es compartirla. Compartirla en el sentido de que gocemos de todas las prerrogativas que tienen los hijos de Dios. De compartirla, hermanos, para que gocemos de todas las libertades y de toda la soberanía, ¿sí?, que en Dios hay, pero en obediencia. Entonces el Señor, hermanos, nosotros habiendo sido tinieblas, ha querido compartir con nosotros su luz. Han habido casos inversos en los que seres creados por Dios, que han sido portadores de luz, han dejado la luz de Dios, como el caso de Satanás, que antes se llamaba Luzbel. Luzbel, ustedes saben que significa ángel de luz, ángel portador de luz. Ese es el caso más triste
que conocemos, ¿sí?, de alguien que Dios compartió su luz con él. Era el portador de la luz de Dios y la dejó y la hizo a un lado por causa de rebeldía. O sea, la palabra entonces nos indica que el Señor, dándonos la posibilidad de ser portadores de su luz, nosotros por causa de rebeldía, nosotros por causa de desobediencia, podemos llegar a desecharla. Y como dice también la palabra, nuestra luz se torna en tinieblas. Vamos a leerlo más tarde. Incluso la palabra se atreve a decir que el ojo, que la luz del cuerpo es nuestro ojo. Y habla que si el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero dice que si el ojo es malo, también lo inverso, todo el cuerpo, dice, está en tinieblas. Y cuando habla de todo el cuerpo, habla de todo el ser. Entonces, hay dos opciones. O podemos estar viviendo en tinieblas, o podemos estar viviendo en luz. Podemos ser portadores del Evangelio, que es luz. Muchas gracias, hermano. O podemos ser portadores también de tinieblas. Antes lo éramos, dice la palabra. Antes no conocíamos de Cristo, pero ahora hemos conocido al Señor, y Él dice, según lo que hemos leído, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Nuestra condición como cristianos ahora es distinta. Éramos portadores de tinieblas y Él nos llamó, Él nos atrajo a sí mismo para que ahora seamos portadores de luz. ¿Sí? Ahora, no sé cómo se llame usted, pero sí Luzbel significa ángel de luz. Ahora le vamos a cambiar su nombre. Se va a llamar Luz Asael, Luz Absalón, Luz Rafael. Amén. Somos portadores de la luz de Dios. Es una, hermano, es una maravilla esto. Es algo formidable. No se imaginan ustedes a qué grado es ser portador de la luz de Dios. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde llega? Es una gran responsabilidad, diría uno. Yo diría que más que eso, es un gran privilegio ser portador de la luz de Dios. Amén. Porque antes éramos portadores de tinieblas. Entonces el plan de Dios, después de que el hombre, en este caso Adán, que lo creó como luz, Adán decidió también dejar la luz y se convirtió en portador de tinieblas. Y estas tinieblas las propagó a toda su generación. Y desde entonces el hombre ha estado perdido, dice, y fuera de la comunión con Dios. Hay alguien que es el dueño de las tinieblas y ha estado portando a lo largo de toda la historia, el hombre caído, las tinieblas de su padre. Ustedes saben quién es el portador de las tinieblas, el dueño de las tinieblas, el que se mueve entre las tinieblas, el que se mueve ocultamente, el engañador, el que hurta, el que mata, el que roba, el salteador, el que no entra por la puerta, el que no se enfrenta a nosotros de cara a cara, el que nos agarra por atrás, el que nos agarra descuidados. Él nunca ha sido portador de luz ya. Ya no es más. Perdón, hermano. Ponga atención, hermano. Ya no es más portador de luz. Dice la palabra de Dios que Satanás ya ha sido juzgado. No dice que va a ser juzgado. Ya ha sido juzgado, dice la palabra. Amén. Esto es para aquellos hermanos que erróneamente luego dicen, ojalá y Satanás se corrija, ¿verdad? Dice la palabra, sí, porque nos pasamos a veces que de amorosos, diría yo. Ojalá y que Satanás se convierta, ¿verdad? Pero dice la Escritura que hay profecías que ya están por cumplirse. Ya hay cosas que están dadas. Dice, el príncipe de este mundo, ¿sí?, ya ha sido enjuiciado. Ya no tiene vuelta de hoja. Ha sido enjuiciado. ¿Por qué? Porque habiendo sido portador de luz, se convirtió en portador de tinieblas. Pero Dios, hermanos, muestra su misericordia para con nosotros, en que habiendo sido portadores de tinieblas, nos dio la oportunidad de portar nuevamente su luz. Amén. Y en eso consiste el privilegio
En eso consiste lo grande. ¿Qué somos nosotros?, decía el salmista. ¿Qué es el hombre? Y nosotros diríamos, ¿quién soy yo, Señor? Ni estudios tengo. No tengo estudios universitarios, y no lo estoy diciendo por menospreciarnos, sino no somos nada. Dice que de lo vil del mundo, dice, Dios los escogió para crearse una iglesia y un pueblo propio, celoso de buenas obras, de lo que para el hombre era desechable. De eso escogió Dios, para que lleváramos su luz, para que ya no anduviéramos más en tinieblas. Amén. Dice Juan 8:12, hermanos, para los que gustan apuntar, Jesucristo se definió como la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El que me sigue. ¿Usted sigue a Jesús, hermano? ¿Usted es cristiano? Aquí la promesa dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, esa vida que había sido extinguida en nosotros, ¿sí?, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido vivificados a través de la fe y del sacrificio de Jesucristo, y ahora somos portadores de la luz de la vida. Amén. Piense bien, es muy importante esto, para que no nos menospreciemos, para que, si Dios nos ha dado una posición, ¿sí?, nos mantengamos en esa posición firmes. Nos ratifica en Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Ya no somos de la noche, ya no somos de las tinieblas. Hermano, ya no nos andamos escondiendo, ¿verdad? Ya no estamos haciendo cosas en oculto como hacen los impíos, ¿verdad? Amén. Amén. Ya no estamos haciendo nada en oculto como hacen los impíos, como hacen los que no conocen la luz. ¿Sabía que es al amparo de la oscuridad como se hacen todas las cosas y todas las abominaciones en la tierra? En el día no se oye que haya balaceras, es muy raro. En el día no se oye que raptaron a alguien. En el día no se oye que hicieron tal o cual cosa. Es raro cuando dicen a plena luz del día lo hicieron, porque algunos se atreven. Todo se hace al amparo de la noche, porque así actúa el enemigo, al amparo de las tinieblas. Pero nosotros ya no, nosotros ya estamos en luz, nosotros ya somos cartas abiertas, dice Pablo. Amén. Puede venir cualquiera y leernos, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos. Amén. Amén, hermano. Qué bueno, hermano. Así debe de ser nuestra vida, transparente. Ahora está muy de moda eso de la transparencia administrativa, que todo en lo que gastan lo sacan en las listas, ¿sí? Y luego llevan cola, ¿verdad? Les han encontrado una que otra detalle. Bueno, pero así debemos de ser nosotros, transparentes. Amén. Sin dobleces, cartas abiertas, que nos lean. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura dice que nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Y dice la palabra que todas las cosas que hoy puedan ser ocultas, dice, el día lo manifestará. También habla la palabra de eso. Pero se refiere a los impíos. Jesucristo se definió como la luz, pero como Él gusta de compartir las cosas, nos dice en Mateo 5:14. Ya leímos que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo 5:14 dice Él, vosotros sois la luz del mundo. Fíjense, dice, primero oímos, yo soy la luz del mundo. Se definió Él mismo. Pero ahora nos invita, ahora nos participa. Ahora nos dice, vente para acá. Y nos sienta en los lugares celestiales. Y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. O sea, nos ha puesto en alto, hermano. Una ciudad asentada en un monte significa que Jesús nos ha puesto en alto. Nos sacó y nos rescató del lodo. Nos sacó y nos rescató de las tinieblas. Nos dio su luz, nos convirtió en luz. Y no nada más eso, sino que nos exaltó y nos levantó. Como dice el Salmo 91, por cuanto ha conocido mi nombre, yo también
la exaltaré. Amén. Por amor a mi nombre, a su nombre, por amor a mi nombre. Yo también lo levantaré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en angustia. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salud, mi salvación. Amén. El Señor, tomándose esa molestia, valga la expresión muy humana, de tomarnos, levantarnos, ¿sí?, y poniéndonos, dice, como una ciudad asentada sobre un monte que no se pueda esconder, porque la luz que ha puesto el Señor no se puede esconder, dice él mismo. Yo no se le he dado la luz, como diciéndonos, porque más tarde dice, ¿a poco? ¿Sí? Si encendemos una luz, ¿la escondemos bajo un almud? ¿Sí? No, cuando se da luz, dice, es para ponerla en alto, para que todos la vean, dice él. Amén. Entonces él nos ha puesto en esa posición, para que todos nos vean. Por eso es que les digo que somos cartas abiertas. Ahora la pregunta es, ¿qué están viendo los demás en nosotros? ¿Están viendo aquella luz de Cristo? ¿Están viendo la luz de Dios en nuestro rostro? ¿O están viendo tinieblas? Esto es pregunta. Hermanos, todos podemos decir, estamos en luz por fe, ¿verdad? Amén. Andamos en luz y ya no hay tinieblas en nosotros. Y lo confesamos. ¡Qué bueno, hermano! Pero dice Primera de Juan 1, del 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿A quién les estaba hablando Juan? A los discípulos. Estaba hablando a los discípulos. Incluso el mismo Jesucristo nos decía y nos dice, se atreve a decirnos, fíjense bien, dice, que la luz que tienen no sea oscuridad, que la luz que hemos tenido no se haya transformado en oscuridad. Hermanos, la palabra de Dios dice que del buen tesoro del corazón habla la boca. La palabra de Dios dice que el hombre no se contamina por lo que entra por su boca, sino por lo que... ¿Por qué se contaminará el hombre? Me preguntaba yo. ¿Por qué se contaminará el hombre? De lo que sale de dentro. Porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos. Del corazón, estamos hablando si el corazón está lleno de tinieblas, ¿verdad? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los odios, el aborrecernos los unos a los otros. Por eso era necesario que Dios nos trasladara de las tinieblas a su luz, hermano. Porque las tinieblas, tenemos nosotros entendido que las tinieblas están en el mundo, pero las tinieblas también están dentro del hombre, hermano. Fíjense que también dice la palabra en alguna parte, puedo asegurar que sí está en la Biblia, dice que el amor de muchos, fíjense bien, se enfriará, dice, ¿por causa de qué? De que va a aumentar la maldad, dice, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hemos creído siempre, hermanos? Esto me lo enseñó el Señor hace muy poco, en que dije, sí, Señor, pues el mundo cada vez está más corrompido, ¿sí? Decía yo. Todos los de afuera están bien corrompidos y se van corrompiendo más, y cada vez es más difícil acercarse a alguien y poderle ayudar. Ya no puede uno demostrar el amor porque pues hasta lo pueden robar, decía yo, ¿no? Porque eso es lo inmediato. Pero nunca habla, ¿sí?, de la oscuridad del mundo, sino habla de la oscuridad. Porque yo decía, bueno, si tenemos luz, aunque todo el mundo esté en tinieblas, yo tengo la luz. Yo voy a seguir actuando como luz, porque soy luz. No tengo otra vocación. Amén. Para ustedes, no, también para mí. Si yo tengo amor, aunque todo el mundo no ame, si el Señor ha puesto amor en mí, yo voy a actuar en ese amor. Ahora, allá afuera va a estar siempre así. Y dice la palabra que sí va a aumentar también la maldad. ¿Pero por qué? Me preguntaba, ¿por qué, Señor, voy a dejar de amar? Si tengo la luz, ¿por qué voy a dejar de amar?
Si dice la palabra que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. El Señor responde, pero ten cuidado con las tinieblas. No te cuides de las tinieblas de afuera, porque esas están afuera. Cuídate de las tinieblas que hay adentro. Cuídate que la luz que tienes no se vuelva tinieblas. Porque dice también la palabra, dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, dice Mateo 6, 22 y 23. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Fue una advertencia, hermanos, porque la maldad no va a aumentar en el mundo, porque el mundo de por sí, la maldad va a aumentar en las tinieblas de adentro. Por esa causa, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué razón hay? ¿Qué otra razón hay, Señor, para que mi amor pueda enfriarse? Sino que yo deje que las tinieblas de adentro crezcan. Pablo hablaba de tener cuidado de que la parte coja de nuestro cuerpo no se saliera del camino. El Señor vino y nos limpió. El Señor vino y sacó las tinieblas de dentro de nosotros. Nos enseñó la luz. Nos enseñó a Él mismo. Y dice la palabra, y vimos su gloria, dicen los discípulos, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted se va a acordar cuando vino a los pies de Cristo, hermanos, cómo se sintió, ¿verdad? Cómo vio cómo las tinieblas eran removidas de su corazón, cómo la amargura que traía usted fue removida de su corazón, cómo la desconfianza y los celos fue removido de nuestro corazón, cómo nuestra carne y nuestra forma vana de pensar ha estado renovándose por el poder del Espíritu Santo. Y tuvimos un llamamiento. Y se nos dijo como a Sansón, apártate, porque iglesia significa apartarse. Se nos dijo como a Sansón, apártate, conságrate pues, apártate. Hemos tenido un llamamiento a hacer luz, allá no a manifestar tinieblas en nuestra vida. Hermanos, luz es, como le digo, lo empezamos a hacer cuando fue depositada la vida de Dios en nosotros. Haga de cuenta que usted es una lámpara, ¿verdad? Ya ve que las lámparas están todas cubiertas, algunas, y vienen y le ponen un foquito así, adentro, y ¡pum!, de repente se enciende. Eso que estaba apagado, de repente tiene luz. Así el Señor vino y nos puso su luz. Nos tuvo que desarmar, nos tuvo que rearmar, nos tuvo que hacer renacer, y nos puso su foquito, y nos compartió de su luz. No sé si usted ha estado en condiciones de total oscuridad en alguna ocasión. De total oscuridad, que se va la luz así y queda uno, pero en los ranchos más que nada sucede cuando no hay luna, queda uno totalmente en oscuridad, que no se ve ni la mano así. No se ve, así, y le hace uno así y no se ve. Fíjese que en esa circunstancia agarro yo un tizoncito, porque lo he hecho, agarraba yo un tizoncito del fogón y así me iba alumbrándome. Un tizoncito, pero pequeñito, hermano, casi a punto de apagarse, en medio de una gran oscuridad, una oscuridad tan densa, digamos, como dicen los poetas, que hasta se palpan, dicen, ¿verdad? Eso dicen los poetas, que se palpa la oscuridad. En medio de esa gran oscuridad, un tizoncito, hermano, nada más le hacía ahí, para que no se me apagara, ¿verdad? Y ahí va uno caminando, guiándose con un tizoncito, hermano, un tizoncito, para alumbrar. Fíjese que aquí les voy a leer, por favor, en Lucas 11, 34 y 36, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero. Es Lucas, hermanos, 11, 34 y 36. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Amén. Eso es lo que más me llamó la atención, porque lo demás ya lo hemos leído. La lámpara del cuerpo es el ojo. Pero dice, sino en un candelero, para que los que entran vean la luz. Hermano, ahora viene la pregunta también para nosotros. Cuando alguien entra a nuestra casa, cuando alguien entra aquí al templo, hemos sido luz. Nuestras palabras han sido luz.
nuestras actitudes han sido luz, han servido para que Él pueda conducirse en medio de la oscuridad, para que los que entran vean la luz, dice. Entonces nuestra responsabilidad, según Lucas en la última parte, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, dice. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, ¿sí? Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Por eso de aquí les dije que éramos como lámparas, ¿verdad? En todas las circunstancias, hermano, en el trabajo, aquí en la iglesia, en nuestro negocio, tenemos que seguir esa vocación de luz. Amén. Pero tenemos el ejemplo, le digo, de uno que se cayó, de Adán. Tenemos el ejemplo de otro portador de luz, que así fue creado, con luz, y la desechó, Satanás, Luzbel. Tenemos el ejemplo de otro que fue escogido y fue puesto como campeón de Israel para liberar a Israel y desechó la luz, Sansón. Y el haber desechado la luz le costó la vista. Y dice la palabra de Dios que precisamente el príncipe de este mundo, dice, tiene entenebrecida a la gente de afuera. ¿Sí? Eso significa que los tiene en las tinieblas, ¿sí? Cegados sus ojos. ¿Sí? La falta de luz, pues, significa también la ignorancia en los cuales lo tiene esclavizados. Jesucristo, hermanos, Él se definía como la luz. También lo conocemos como el lucero de la mañana. Él es quien nos hace resplandecer, o sea, ser llenos de luz. Las tinieblas, por el contrario, hermanos, las tinieblas para nuestro caso son morales y espirituales. En Mateo 4:16 dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto fue cuando Jesucristo nació. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice Juan 1, del 4 al 5. En Isaías 42:16 tenemos una promesa de Jesucristo, de Dios, de Jehová. 42:16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Amén. Es lo que ha hecho por usted y es lo que ha hecho por mí. Esto ya ha sido cumplido en nosotros. Amén. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¿Cómo podemos, hermanos, alcanzar la totalidad de la luz? Porque también cuando Pablo le dice a Timoteo, cuida el fuego del don de Dios que está en ti, que es como un fuego, es como una llama. Conoce el quinqué, ¿verdad? Lo conoce, tal vez algunos no. El quinqué, se le regula y sale la... Es una flama que tenemos que estar cuidando. Pero esa flama usted sabe que puede alumbrar más o puede alumbrar menos. En el libro de Cantares habla de la iglesia en estos términos. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es esta? La iglesia, hermano, que se muestra como el alba, hermosa como la luna. A la iglesia se le ha comparado como la luna. La luna, ustedes saben que no tiene una luz propia, sino que cuando la vemos en la noche alumbrar, solamente está reflejando la luz del sol. Jesús es el sol. La iglesia es la luna. Pero el sol no sale en la noche, ¿verdad? ¿Quién sale en la noche? Vean bien. ¿Qué vocación entonces tiene la iglesia hoy? El sol se olvida momentáneamente, ¿verdad? Pero no se olvida totalmente,
porque dejó a un pueblo aquí en la tierra, dejó a una iglesia que le sirva para resplandecer. La iglesia viene siendo la luna, que está mostrando la luz de Jesucristo. Y dirá alguno, pero no es con la misma intensidad, hermanos, porque aún no se ha manifestado, dice la palabra, lo que hemos de ser. Aún somos vasos de barro, aún no hemos sido transformados. De repente la luna como que está en cuarto menguante, ¿verdad? De repente la luna está como luna llena. ¿No ha pasado por esas fases de la luna, hermano? Pasamos por fases, pasamos por dificultades. De repente ya ni cuarto menguante, casi menguando, digamos, ¿verdad? Y hasta, hay veces que hasta luna roja, ¿no? Pero más sin embargo, ¿qué sucede cuando ya la luna fenece y termina su ciclo, hermano? Empieza y sale en el almanaque, en el calendario, y dice, luna nueva, ¿verdad? Cuando nos sentimos, ¿sí?, ya menguando, porque nosotros, hermanos, déjeme decirle que morimos diariamente, estamos muriendo diariamente. Oiga, hermano, ¿pero qué no que nos dio vida? Jesús, hermano, estamos muriendo diariamente, diariamente nos debilitamos, porque solamente en esa forma, muriendo diariamente y siendo débiles, ¿sí?, es como podemos tomar de la fuerza de Dios. Es solamente entonces cuando nos volteamos a Dios y nos tomamos de sus manos. El que se está muriendo es obvio que es el hombre viejo. Algunos puedan decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ya Pablo ya se daba por muerto. Amén. Nosotros deberíamos de tener ese mismo sentir también. Debemos de darnos por muertos para darnos por vivos, para Dios. Amén. Que ya sea que muramos, dice Pablo, o ya sea que vivamos, del Señor somos. Amén. Gloria a Dios. Estamos muriendo. Por eso luego sentimos como que menguamos, como que sentimos que las fuerzas se nos escapan. Pero es porque vamos a empezar un nuevo ciclo, hermano, de vida nueva. Amén. Véalo así. Es como la luna nueva. ¿Ha visto la luna nueva? O cuando está llena. Gloria a Dios. Ahora, hay grados, hermanos, de luces. Les vuelvo a repetir. Somos luna. Todavía no se ve en nosotros lo que hemos de ser. Apenas si se nota así como que es cristiano uno por cómo habla, ¿verdad? Ya hablamos bien. Ya no decimos groserías, como dice aquí en la palabra. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la necesaria, ¿sí?, para edificación, a fin de dar gracias al que nos escucha, a fin de dar gracia y tener gracia al que nos escucha. Todavía es una luna como pálida, pero más sin embargo el Señor le ha placido que nosotros reflejemos, ¿sí?, su luz. O sea, esa es la gloria de Él, que reflejemos su luz. No es nuestra luz, es la luz de Dios. Amén. Es propiedad de Él. Mas sin embargo, dice la palabra, hablaron hace rato del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo tiene tres secciones. El atrio, hermanos, solamente en el atrio, fíjense bien, es el grado de búsqueda que tenemos para con Dios cada uno de nosotros. En el atrio solamente hay luz natural. Nada más de esa luz hay en el atrio. Si usted decide quedarse en el atrio, nada más va a tener una luz natural. Se va a mover en el terreno de lo natural, de lo normal, pues. Porque su luz no le va a dar para más. La luz que tiene no va a poder alumbrar más. Ustedes saben que el foco, cuando le llamamos lámpara ciega o le decimos foco, pero está mal dicho. ¿Sí? Tiene un límite, ¿verdad? Trate de alumbrarlo más lejos, tiene un límite. Todo tiene un límite. Pero más sin embargo, si estamos en el atrio, tendrá ese límite. Todo lo que lo vea, pero va a ser en el terreno natural. Si nos atrevemos a entrar
al lugar santo, ahí también hay una luz. ¿Sí recuerdan los utensilios que hay en el lugar santo? ¿Qué es lo que da luz ahí? El candelero, ¿verdad? O el candelabro, le dicen a uno. El candelero de oro que representa, ¿sí?, la revelación de la palabra de Dios. Hay quien se queda en el lugar santo y está aquí leyendo su Biblia y Dios lo está alumbrando. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos está alumbrando el candelabro, el candelero de oro. Los 66 libros vienen siendo esa luz. Pero hay otra luz que está en el lugar santísimo. Era en el único lugar donde se asentaba, y es la Shekinah. Amén. Y ya en ese terreno, hermano, todo es posible. Ya en ese terreno ya no es luz natural. Ya en ese terreno ya no es la luz de un candelabro, sino ya es la misma presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Debemos desearla, debemos anhelarla. Les vuelvo a repetir, la opción va a seguir siendo nuestra siempre. Siempre va a seguir siendo la opción nuestra. Que por los quehaceres, pues nos quedemos nada más en el puro atrio, ¿verdad? Que por las responsabilidades propias de la vida, nada más lleguemos al lugar santo. Pero atrevámonos, hermanos, a entrar al lugar santísimo, amén, y estar dentro de la nube. Ya rociados, ya estamos, no debemos de temer. Ya el acceso, dice que ya ha sido dado, ha sido rasgado el velo, ¿sí?, que nos dio libre acceso. Ya no nos podemos acercar como aquellos que se acercaron al monte con temor y oían que el monte temblaba y retumbaba y tuvieron temor en su corazón y dijeron: no queremos que Dios nos hable así, mejor que hable con Moisés, que hable con ustedes, pero después nos pasan el mensaje, ¿no? Ya no podemos seguir así, esperando, ¿sí?, que los demás, fíjense bien, nos den mensajes. Ya es tiempo, hermanos, dentro de la madurez que hemos alcanzado cada uno de nosotros, ya es tiempo que nos acerquemos, ¿sí?, a la Shekinah de Dios, a la nube. ¿Amén? Sí me explico. ¿Sí? Porque vamos a seguir de todas maneras teniendo enseñanza. Vamos a seguir teniendo, hermanos, meditación de la palabra y predicación. Y usted tenga una palabra de Dios en este momento. Pero ¿qué cree? Que Dios le quiere hablar a usted en forma personal. Decirle por su nombre: Eliseo, ¿verdad?, Samuel, Elías, llamarle por su nombre. Eso es lo que desea el Señor. No nos quedemos como lucecitas, pues, a punto de extinguirse, o como tizones, ¿sí?, rescatados de un incendio, dice la palabra por ahí, sino como luz verdadera. Amén. Les voy a invitar a que se pongan en pie, hermano. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Oremos, hermanos.